En esta clase vamos a ver cómo pueden ser los polígonos según su regularidad. Vamos a continuar con la clasificación de los polígonos. En el vídeo anterior vimos cómo se podían clasificar los polígonos según su número de lados y en este vídeo vamos a ver cómo se clasifican los polígonos según la regularidad que tengan sus lados y sus ángulos. Y veremos que según esta clasificación los polígonos pueden ser clasificados como regulares o bien como irregulares. Entonces, ¿cómo clasificamos a un polígono según su regularidad? Por un lado nos vamos a encontrar con los polígonos regulares. Los polígonos regulares, como este de aquí, son polígonos en los que todos sus lados y todos sus ángulos interiores son iguales. Fijaos en este polígono y vemos los lados. Son todos iguales, miden lo mismo todos ellos, y si midiésemos sus ángulos, veríamos que también todos los ángulos que están dentro del polígono también miden lo mismo. La característica de los polígonos irregulares es que al menos uno de sus lados o ángulos es diferente a los demás. Aquí tenemos un ejemplo de polígono irregular. Entonces aquí, por ejemplo, veis que este lado es más grande que este lado es más grande que este lado, en contraposición al polígono regular. En el polígono regular todos los lados son iguales, en el polígono irregular no. En el polígono regular todos los ángulos interiores miden lo mismo, son iguales. Y en el polígono irregular al menos uno de sus ángulos interiores es distinto a los demás. Y puede haber más de un ángulo diferente a los demás. Vamos a ver un poco más en detalle los polígonos regulares. Vamos a ver cuáles son sus características más importantes. Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales, como vimos antes. Todos sus ángulos interiores son iguales, tienen una gran simetría y pueden inscribirse en una circunferencia o pueden circunscribirla. Vamos a ver una por una todas estas características. Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales. Aquí tenemos un polígono regular, en este caso es un pentágono porque tiene 5 lados y aquí tenemos la medida de cada uno de sus lados y vemos que todos los lados miden 21,97 unidades, que pueden ser centímetros, metros, milímetros, decímetros, lo que sea, pero todos los lados miden lo mismo. Esto hace que sea un polígono regular. Y esta es la primera de las características que tienen los polígonos regulares, que tienen todos sus lados iguales. Otra de las características que tienen los polígonos regulares es que tienen todos sus ángulos interiores iguales. Aquí tenemos el pentágono regular que vimos antes. Y vemos aquí los ángulos enmarcados en verde. Cada ángulo tiene un nombre y la medida en grados. Y vemos que todos ellos miden 108 grados. Como todos los ángulos de este pentágono miden lo mismo, pues estamos hablando de un pentágono regular. Es un polígono regular. Otra de las características que tienen los polígonos regulares es que tienen una gran simetría. Y aquí tenemos el caso de un pentágono regular. Y en el mismo pentágono he trazado una línea que divide al pentágono en dos partes exactamente iguales. Es como si esta línea, que es un eje de simetría, fuese un espejo. Y vemos que hay una parte y la otra parte reflejada. Esta línea divide a este pentágono en dos partes simétricas. Pero tenemos más ejes de simetría, por ejemplo este que divide al pentágono en estas dos partes simétricas. Este es otro eje de simetría que divide al pentágono en estas dos partes simétricas. Lo mismo ocurre aquí con este eje de simetría y con este eje de simetría. Los polígonos regulares siempre tienen una gran simetría. Otra de las características que tienen los polígonos regulares es que podemos inscribirlos dentro de una circunferencia o circunscribirlos a una circunferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono regular. Entonces, los pentágonos regulares, cualquier polígono regular, siempre lo vamos a poder inscribir dentro de una circunferencia. ¿Esto qué significa? Pues significa que podemos meterlos dentro de una circunferencia de manera que sus vértices coincidan con un punto de la circunferencia. Es decir, que cada uno de los vértices del polígono es a la vez un punto perteneciente a esa circunferencia. Este, por ejemplo, es un pentágono regular porque tiene sus lados y sus ángulos iguales y además, como es regular, podemos inscribirlo en una circunferencia. Pero además los polígonos regulares pueden ser circunscritos a una circunferencia como este de aquí. Este pentágono está por fuera de la circunferencia y cada uno de los lados de este pentágono, de este polígono, es tangente a esta circunferencia. Por eso hablamos de un pentágono circunscrito. Sus lados son tangentes a la circunferencia. Como vemos, los polígonos regulares, todos ellos, pueden ser inscritos a una circunferencia o pueden circunscribir
a una circunferencia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de polígonos regulares. Aquí tenemos un triángulo regular, que también se le llama triángulo equilátero porque tiene los tres lados iguales. Aquí tenemos un cuadrado, que es un polígono regular, tiene los cuatro lados iguales y los cuatro ángulos rectos. Aquí tenemos un pentágono regular, que tiene 5 lados iguales y los ángulos también son todos iguales. Un hexágono regular, en este caso de 6 lados, todos iguales, con sus ángulos interiores todos iguales. Un heptágono regular, octógono regular, un eneágono regular y un decágono regular. Cualquier polígono es regular siempre que sus lados midan lo mismo y sus ángulos interiores también midan lo mismo. Ahora que ya sabemos lo que es un polígono regular, vamos a ver lo que son los polígonos irregulares y vamos a ver las características que tienen los polígonos irregulares. La primera característica es que al menos uno de sus lados es diferente a los demás. Otra de las características que tienen es que al menos uno de sus ángulos es diferente a los demás. Generalmente presentan menor simetría que la de los polígonos regulares. Y por último, no todos los polígonos irregulares se pueden inscribir en una circunferencia o circunscribir a una circunferencia. Vamos a ver todas estas características una por una. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados iguales. Si tuviesen todos sus lados iguales serían polígonos regulares. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un polígono de 5 lados. Y si nos fijamos en lo que mide cada lado, vemos que, por ejemplo, este mide 14,87 unidades, este mide 8,82, 13,02, 7,66 y 14,35. En este caso, todos los lados de este polígono son diferentes. La condición para que un polígono sea irregular no es que todos sus lados sean diferentes. Con que uno de ellos sea diferente a los demás, ya sería un polígono irregular. Aquí tenemos otro polígono irregular, también un pentágono. Son los dos pentágonos y son los dos diferentes. En este caso, este lado y este lado, estos tres lados, miden lo mismo y estos dos miden diferente. Entonces este pentágono es irregular porque dos de sus lados son diferentes a los demás. La segunda característica de los polígonos irregulares es que no tienen todos sus ángulos interiores iguales. Aquí tenemos el pentágono de antes, el primer pentágono de antes, y en este caso tenemos sus ángulos interiores medidos, sabemos lo que miden, y vemos que todos sus ángulos son diferentes. Y aquí tenemos otro ejemplo de pentágono irregular. Si nos fijamos en sus ángulos, vemos que hay dos que son iguales, pero los tres ángulos restantes son diferentes. Esto hace que este polígono también sea un polígono irregular. Una de las características que tenían los polígonos regulares es que tenían una gran simetría. En el caso de los polígonos irregulares tenemos dos posibilidades. Podemos encontrarnos polígonos irregulares que tengan alguna simetría o que no tengan ninguna simetría en absoluto. Aquí tenemos dos casos. En este caso tenemos un pentágono que es irregular porque no todos sus lados miden igual ni sus ángulos interiores son iguales tampoco. Pero sí que podemos encontrar algunas veces en estos polígonos ejes de simetría, como en este caso. En este caso tenemos este eje, esta línea, que es capaz de dividir a este pentágono en dos partes iguales, con ángulos iguales a ambos lados del eje de simetría. En este caso solamente encontraríamos este eje de simetría en este pentágono irregular, pero no necesariamente tiene que haber más. Y luego aquí tenemos un pentágono irregular que no tiene ningún eje de simetría. No podemos trazar ninguna recta, ninguna línea que divida a este polígono en dos partes iguales. Siempre va a haber alguna diferencia entre esas dos partes. Entonces la simetría es algo que no tiene por qué darse en los polígonos irregulares. Hace un ratito estábamos hablando de los polígonos regulares y de cómo ellos pueden ser susceptibles de ser polígonos inscritos en una circunferencia o pueden circunscribir a esa circunferencia. Vamos a ver qué pasa con los polígonos irregulares y vamos a ver en este caso concreto cómo los polígonos irregulares no siempre son inscritos. A veces podrán estar inscritos en una circunferencia y otras veces no. Por ejemplo, aquí tenemos un pentágono que es irregular, como vemos, porque tiene sus lados distintos. Y en este caso sí que este pentágono lo podemos inscribir en una circunferencia. Está inscrito porque tiene todos sus vértices tocando a la circunferencia. Este pentágono es irregular y está inscrito en una circunferencia. Pero en este caso de aquí tenemos otro pentágono que es irregular, es otro pentágono diferente al anterior, y en este caso no podemos inscribirlo en esta circunferencia. Vemos que
este vértice, este y este sí que tocan a la circunferencia, pero este no. Esto hace que este pentágono no esté inscrito en esta circunferencia. Entonces, los polígonos irregulares pueden o no estar inscritos en una circunferencia, dependiendo del polígono. También tenemos que no todos los polígonos irregulares circunscriben a una circunferencia, como pasaba con el caso de los inscritos. Los polígonos irregulares pueden o no circunscribir a una circunferencia según el caso, según el polígono del que se trate. Vamos a ver dos ejemplos. Aquí tenemos un pentágono irregular que está circunscribiendo a esta circunferencia de aquí, porque veis que, aunque es un polígono irregular, todos los lados del polígono son tangentes a la circunferencia, todos. Entonces, este pentágono es un pentágono circunscrito a esta circunferencia. Por otro lado, en el caso de este pentágono, no podemos encontrar ninguna manera de que circunscriba a una circunferencia, porque, como veis, tiene tres lados que son tangentes de la circunferencia, pero estos dos ya están muy lejos y no pueden alcanzar un punto de tangencia con esta circunferencia. Entonces, este pentágono irregular no es circunscrito a la circunferencia. ¿Veis? El caso de los polígonos irregulares pueden ser inscritos dependiendo del polígono y pueden ser circunscritos o no circunscritos, dependiendo del polígono. Vamos con algunos ejemplos de polígonos irregulares. Aquí tenemos uno de tres lados, es un triángulo irregular. Tiene tres lados que no son iguales, los tres, entonces este sería un triángulo irregular. Aquí tenemos un polígono de cuatro lados. Recordamos que el polígono de cuatro lados regular sería un cuadrado. Aquí tenemos un polígono diferente, en donde vemos que tienen los lados diferentes. Aquí tenemos un pentágono que tiene 5 lados, irregular, un hexágono irregular. Hay muchos tipos, podemos encontrar muchas formas dentro de los polígonos irregulares. Este es un heptágono irregular que tiene 7 lados, un octógono, un eneágono y un decágono. Como veis, son figuras mucho más erráticas, tienen unas formas mucho menos simétricas, los lados no son iguales, los ángulos no son iguales, y aquí, aunque no lo vemos, es más difícil inscribirlos y circunscribirlos en circunferencias, aunque puede pasar en algunos casos. Y ya por último, para terminar esta clase, vamos a ver esta tabla en la que comparamos a los polígonos regulares y los polígonos irregulares. En cuanto a los lados, los polígonos regulares tienen todos los lados iguales y los irregulares tienen al menos un lado diferente a los demás. En cuanto a los ángulos interiores, los polígonos regulares tienen todos sus ángulos interiores iguales y los polígonos irregulares tienen al menos un ángulo interior diferente a los demás. En el caso de los polígonos regulares, existe una alta simetría y los polígonos irregulares tienen una menor simetría. Los polígonos regulares siempre va a ser posible circunscribirlos e inscribirlos en una circunferencia, y en el caso de los polígonos irregulares no siempre será posible hacer esto. Con esto terminamos la clasificación de los polígonos en regulares e irregulares. Espero que os haya quedado más o menos claro y en la siguiente clase vamos a ver la siguiente clasificación de los polígonos. Gracias por acompañarme en esta clase y nos vemos en la siguiente. Adiós.